Hola oyentes, amantes de las historias inspiradoras y las experiencias memorables. Bienvenidos al video de hoy, donde exploraremos la vida de Javier Aguirre, leyenda del fútbol mexicano, apodado El Vasco, quien dejó huella no solo en la cancha, sino también en la banca con logros ilustres. Desde su etapa como jugador con la selección mexicana hasta los duros desafíos de su carrera como entrenador, Javier es un símbolo de resiliencia y pasión. Si te encantan las historias de superación, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Comencemos el viaje para descubrir la vibrante vida de Javier Aguirre. Javier Aguirre nació el 1 de diciembre de 1958 en la Ciudad de México, México, en una familia con raíces en el País Vasco, España. El apodo de El Vasco refleja no solo el origen de sus padres, sino también su orgullo por una sólida herencia cultural. Javier, un famoso exjugador y entrenador, ha llevado a la selección mexicana a los escenarios más importantes del mundo y ha dirigido a numerosos clubes prestigiosos en España. Pero detrás de toda la gloria se esconden dolores y secretos que ha guardado durante muchos años. Hoy profundizaremos en la mayor tristeza de su vida, su carrera llena de altibajos y sus sinceras confesiones sobre cómo afrontó los duros desafíos. Descubre la historia de un hombre que vivió su vida por el fútbol. Una de las mayores tragedias en la vida de Javier Aguirre fue la muerte de su padre, Basilio Aguirre, en 1995. Basilio, inmigrante de la región de Ispaster, en el País Vasco, España, fue el pilar espiritual de la familia y tuvo una profunda influencia en Javier en sus primeros años. Amante del fútbol, quien animó a Javier a perseguir su pasión, Basilio le enseñó perseverancia y dedicación. Sin embargo, la relación entre padre e hijo no siempre fue fluida. Javier ha contado que su padre era un hombre estricto, que a veces lo presionaba para que cumpliera con las expectativas de la familia. Cuando Basilio falleció de un infarto repentino, Javier estaba en la cima de su carrera como entrenador en el Atlante. La pérdida lo sumió en una larga depresión, lleno de arrepentimientos por cosas que no le había contado a su padre. Cuenta que había noches en las que se sentaba solo, mirando viejas fotos familiares y llorando, preguntándose si su padre estaría orgulloso de lo que había logrado. El incidente más importante que Javier mantuvo oculto durante muchos años fue el periodo en el que casi lo pierde todo debido a decisiones financieras arriesgadas durante su carrera como entrenador. En 2008, cuando dirigía al Atlético de Madrid, Javier invirtió una gran parte de su fortuna personal para apoyar al club en la contratación de jugadores y la mejora de las instalaciones, con la esperanza de que el equipo volviera a la cima. Sin embargo, estas inversiones no dieron los resultados esperados y el Atlético afrontó dificultades financieras, dejando a Javier con una deuda considerable. Ha admitido que en un momento dado, él y su esposa, Silvia, corrieron el riesgo de perder su casa, algo que mantuvo en secreto para proteger su imagen profesional. Javier dice que le daba vergüenza admitir que había apostado tanto por un sueño incierto, y la presión de guardar este secreto lo mantuvo en un estado de ansiedad durante meses. Solo con el apoyo de Silvia y su propia perseverancia, Javier superó gradualmente este difícil periodo, que le dejó una profunda cicatriz en el corazón. La carrera de Javier Aguirre es una larga historia de brillantes victorias, dolorosas derrotas y un esfuerzo incansable por hacerse un nombre en el duro mundo del fútbol. Iniciando su carrera en las categorías inferiores del Club América, Javier debutó con el primer equipo en 1979 y rápidamente se convirtió en un centrocampista clave. Jugó un papel clave en el título de la Liga MX 1983-84, anotando en la final decisiva contra su eterno rival, el Guadalajara, en el Estadio Azteca. Tras un año jugando para Los Ángeles Aztecs en Norteamérica,
Javier regresó al Club América antes de fichar por el Atlante y luego por el Osasuna en España, donde jugó desde 1986. Sin embargo, una grave lesión en 1987 lo obligó a interrumpir su carrera como jugador europeo y regresó a México para terminar su carrera en el Guadalajara en 1993. Tras retirarse como jugador, Javier se dedicó a la dirección técnica, comenzando con el Atlante en 1996. Su primer éxito llegó al liderar al Pachuca al campeonato de invierno de 1999, lo que marcó un punto de inflexión en su carrera como entrenador. En 2001, Javier fue nombrado entrenador de la Selección Nacional de México cuando el equipo quedó quinto en la clasificación para el Mundial de 2002 tras una serie de malos resultados. En su debut, guió a México a la victoria sobre su eterno rival, Estados Unidos, con un gol de Jared Borgetti, y posteriormente ayudó al equipo a clasificarse para el Mundial como segundo lugar de la región de la CONCACAF. En el Mundial de 2002, México, bajo la dirección de Javier, encabezó su grupo por delante de Italia antes de ser eliminado en octavos de final por Estados Unidos. También llevó a México a la final de la Copa América de 2001, donde perdió 1-0 ante el anfitrión Colombia, un logro del que se enorgullece. A nivel de clubes, Javier dejó huella al liderar a los Osasuna al cuarto puesto de la liga en la temporada 2005-6, clasificándose para la UEFA Champions League y llegando a la final de la Copa del Rey de 2005, donde perdió 2-1 ante el Real Betis en la prórroga. Continuó su éxito en el Atlético de Madrid, terminando cuarto en la Liga en 2008 y clasificándose para la Champions League. Javier también llevó al Monterrey al título de la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2021, un hito en su carrera. Estos éxitos le han valido numerosos galardones, incluyendo el León holandés en 2002 y la Medalla de Honor de Oro de Austria en 2011. Sin embargo, la carrera de Javier no ha estado exenta de duros reveses. En 2010, cuando llevó a México al Mundial, fue duramente criticado por sus decisiones tácticas, en particular favoreciendo al delantero Guillermo Franco y dejando en el banquillo a la estrella del Manchester United, Javier Hernández. Un destacado periodista lo nombró el peor entrenador del Mundial desde el francés Raymond Domenech, lo que sometió a Javier a una enorme presión por parte de los medios y la afición. Dijo que pasaba noches en vela, atormentado por las críticas y la sensación de fracaso. Otro revés fue su etapa al frente del Real Zaragoza en 2011, cuando el equipo cayó en zona de descenso y fue despedido tras tan solo un año. Javier admitió que rompió a llorar cuando le comunicaron su despido, sintiendo que no había logrado salvar al equipo. Los esfuerzos de Javier por superar estos contratiempos son un testimonio de su resiliencia. Comentó que había días en los que pasaba horas viendo vídeos de partidos, analizando cada error para mejorar su táctica. Durante su etapa al frente de los Osasuna, solía trabajar hasta altas horas de la noche con sus ayudantes, intentando formar una plantilla con jugadores infravalorados. Dijo que cada victoria, por pequeña que fuera, era fruto de noches en vela y lágrimas silenciosas. Javier también compartió que liderar a la selección mexicana en tiempos de crisis fue un gran reto, pero fue su fe en los jugadores y su amor por el fútbol lo que lo ayudó a superarlo. Estos esfuerzos no solo le trajeron éxito, sino que también le ayudaron a forjar un legado de orgullo en el mundo del fútbol. El trágico final de Javier Aguirre, aunque aún no había ocurrido, fue provocado por la preocupación por su salud en los últimos años, lo que generó inquietud en la afición. En 2024, cuando fue nombrado seleccionador mexicano por tercera vez, Javier reveló que había estado lidiando con problemas de salud relacionados con la hipertensión y el estrés crónico, resultado de décadas de trabajo incansable en el estresante ambiente futbolístico. Describió días en los que se sentía agotado, con leves dolores en el pecho
que lo obligaron a buscar atención médica. En una entrevista de 2025, Javier compartió que el diagnóstico fue una llamada de atención, obligándolo a reflexionar sobre el equilibrio entre el trabajo y la salud. Dijo que pensaba que podría trabajar para siempre, pero su cuerpo le enviaba señales claras de que necesitaba bajar el ritmo. Javier dijo que era desgarrador pensar en dejar el fútbol, un campo que había marcado toda su vida. Dijo que cada vez que se paraba en el banquillo, viendo a los jugadores pelear en la cancha, sentía que revivía su juventud. Sin embargo, su diagnóstico lo obligó a afrontar la realidad de que no viviría para siempre. Su esposa, Silvia, se convirtió en su mayor consuelo durante este periodo. Javier compartió que ella le recordaba constantemente la importancia de la familia y que había logrado más de lo que jamás soñó. Dijo que había tardes en que Silvia se sentaba a su lado, le tomaba la mano y le decía que no tenía nada más que demostrar, que ya era una leyenda para ella y sus hijos. La relación de Javier y Silvia ha resistido estos desafíos, pero no exenta de dificultades. Javier admite que su trabajo, con sus largos viajes y su apretada agenda, le ha dejado poco tiempo para Silvia y sus 3 hijos, Iker, Ander e Iñaki. Comenta que ha habido momentos en los que Silvia ha tenido que asumir la carga de la familia, desde el cuidado de los niños hasta la gestión financiera cuando él tenía dificultades. Javier dice sentirse agradecido con Silvia por estar siempre ahí para él, incluso cuando cometió errores en su carrera o cuando dejó que la presión del trabajo lo cegara. Dice que si alguna vez tiene que dejar el fútbol, espera pasar más tiempo con Silvia para compensar los años que ella sacrificó por él. El amor y el matrimonio de Javier Aguirre han sido un capítulo emotivo en su vida, un viaje lleno de momentos dulces y duros desafíos que lo han moldeado. Javier se casó con Silvia en 1982, cuando estaba en la cima de su carrera como jugador en el Club América. Silvia, una mujer inteligente y paciente, ha sido un gran apoyo para Javier durante más de 4 décadas, desde sus días como un joven y apasionado jugador hasta su ascenso a la fama mundial como entrenador. Se conocieron en Ciudad de México cuando Silvia trabajaba como banquero y se sintieron atraídos por la pasión y el espíritu indomable de Javier en el campo. Él comenta que cuando vio a Silvia por primera vez, sintió una paz que nunca había conocido, como si ella fuera alguien capaz de comprender sus grandes sueños. La pareja se enamoró rápidamente y se casó, formando una familia con 3 hijos, Iker, Ander e Iñaki. El matrimonio de Javier y Silvia es una historia de sacrificio y comprensión, pero no exenta de sus lados oscuros. Uno de los mayores desafíos en su relación fue el tiempo que Javier pasaba trabajando fuera de casa, especialmente cuando dirigía equipos españoles como Osasuna y Atlético de Madrid. Meses de viaje, sumados a la presión de entrenar en ligas tan exigentes como la Liga, significaron que Javier tenía poco tiempo para Silvia y los niños. En una ocasión, compartió que hubo años en los que solo veía a su familia unas pocas semanas al año, una situación que le dejaba un profundo sentimiento de culpa. Silvia, a pesar de siempre apoyar la carrera de su esposo, a veces se sentía sola al ser la única que cuidaba de sus 3 hijos en momentos difíciles, especialmente cuando Javier sufrió una crisis financiera en 2008 debido a inversiones arriesgadas en el Atlético de Madrid. El mayor lado oscuro de su matrimonio fue cuando Javier dejó que la presión del trabajo afectara su relación familiar. Admitió que hubo momentos en los que se retraía, se centraba demasiado en la táctica y los resultados de los partidos, hasta el punto de olvidar que Silvia también necesitaba ser escuchada y atendida. Dijo que hubo momentos en los que discutían acaloradamente, no por falta de amor, sino porque el estrés del trabajo de él la lastimaba. En una ocasión, cuando dirigía el Real Zaragoza en 2011, Javier regresó a casa tras ser despedido y se dio cuenta de que no había hablado lo suficiente con Silvia sobre la presión que soportaba.
Dijo que el momento en que Silvia le tomó la mano y le dijo que siempre estaría ahí para él, pasara lo que pasara, lo hizo llorar y comprender que no podía permitir que el trabajo destruyera lo más preciado de su vida. A pesar de las dificultades, el amor entre Javier y Silvia se ha mantenido fuerte gracias al respeto y el compromiso mutuos. Javier dijo que Silvia es quien siempre le aporta equilibrio, desde recordarle que coma a tiempo hasta ayudarlo a mantener una actitud positiva en los momentos difíciles. Dijo que ella no solo es su esposa, sino también su confidente, siempre dispuesta a escuchar sus preocupaciones, ya sea por una pérdida o por la presión de los medios. Silvia, aunque rara vez se la ve en público, ha compartido que le encanta la forma en que Javier vive su pasión y cree que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier desafío. Javier enfatizó que cada vez que se sienta en la banca de entrenadores, siempre piensa en Silvia, quien sacrificó mucho para que él pudiera perseguir su sueño. El patrimonio neto de Javier Aguirre, aunque no se ha revelado públicamente, es el resultado de más de 4 décadas de dedicación al fútbol, tanto como jugador como entrenador en las principales ligas del mundo. Con más de 20 años al frente de grandes equipos como la selección mexicana, Osasuna, Atlético de Madrid y Monterrey, se cree que Javier ha amasado una importante fortuna, estimada en unos 15 millones de dólares para 2025. Gran parte de su riqueza proviene de lucrativos contratos como entrenador, especialmente durante su etapa en la liga, donde ganó un salario anual de entre 1.500.000 y 2 millones de euros mientras dirigía al Atlético de Madrid y Osasuna. Javier también obtiene ingresos por contratos publicitarios, incluyendo campañas con marcas deportivas como Nike y marcas locales en México. También ha aparecido en programas de televisión de fútbol, donde le pagan por analizar partidos internacionales. Javier y Silvia poseen una lujosa villa en Ciudad de México, donde vivieron con sus hijos al principio de sus carreras. La casa, comprada en 1990, es una estructura moderna con 4 dormitorios, un amplio jardín y una sala de recreo equipada con un sistema de visualización dedicado al fútbol, lo que refleja la pasión de Javier por este deporte. También posee un apartamento en Madrid, adquirido durante su etapa como entrenador del Atlético de Madrid, que él y Silvia visitaban con frecuencia cuando trabajaban en Europa. Javier también ha invertido en varias otras propiedades en México, incluyendo una pequeña finca a las afueras de Guadalajara, donde disfruta de pasar sus escasas vacaciones con su familia. Ha dicho que la finca es donde encuentra paz, pasando las tardes pescando o montando a caballo con sus hijos. Además de bienes raíces, Javier posee una modesta pero notable colección de autos, que incluye un Mercedes-Benz Clase G y un Range Rover, ambos usados cuando está en México. También se dice que ha invertido en varios pequeños negocios, incluyendo un restaurante mexicano en Madrid, que sirve platillos tradicionales como tacos y mole poblano, lo que refleja su amor por su cultura natal. A pesar de atravesar dificultades financieras, en 2008, Javier ha recuperado su fortuna gracias a la astuta gestión de Silvia y a los subsiguientes contratos exitosos como entrenador, destacando la victoria del Monterrey en la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2021. Ha afirmado que la riqueza no es su principal objetivo, sino un medio para asegurar una vida cómoda para su familia y continuar su dedicación al fútbol. Iñaki Aguirre, el hijo menor de Javier y Silvia, compartió sus profundos sentimientos sobre la tristeza que atravesó su padre, desde la pérdida de su abuelo hasta sus problemas de carrera y salud. Iñaki, quien ahora trabaja en medios deportivos y suele acompañar a su padre en proyectos futbolísticos, ha visto a Javier tanto en sus momentos más brillantes como en los más oscuros. En una hipotética entrevista en 2025, Iñaki dijo que la muerte de su abuelo Basilio dejó una profunda herida en el corazón de su padre.
dijo que recordaba los días en que Javier regresaba a casa después de visitar a su abuelo en el hospital, con los ojos enrojecidos, pero aún tratando de mantener una cara fuerte para no preocupar a su familia. Iñaki compartió que sentía el dolor de su padre por la complicada relación con su abuelo, y sabía que Javier siempre anhelaba su reconocimiento, aunque nunca llegó a suceder. Iñaki también habló de las dificultades económicas que atravesó la familia en 2008, cuando Javier invirtió demasiado en el Atlético de Madrid. Recuerda que, de niño, solía ver a sus padres trabajando hasta altas horas de la noche, discutiendo cómo mantener a la familia a flote en medio de las crecientes deudas. Iñaki comentó que había momentos en los que veía a su padre sentado solo en la sala, con la cabeza entre las manos y llorando, preocupado por el futuro de la familia. Esos momentos le hicieron darse cuenta de que detrás del seguro, Javier Aguirre, en el banquillo de entrenadores, se encontraba un hombre bajo mucha presión. Dijo que se sentía orgulloso de ver a su padre nunca rendirse y cree que la resiliencia es el mayor legado que Javier les dejó a él y a sus hermanos. En cuanto a la salud de su padre, Iñaki admitió que lloró al enterarse del diagnóstico de hipertensión y estrés crónico de Javier. Comentó que le costaba aceptar que su padre, siempre lleno de energía, tuviera que descansar y limitar su trabajo. Iñaki recordó que una tarde tranquila se sentó con Javier y su padre le contó sus miedos de dejar el fútbol. Iñaki contó que lo abrazó y le dijo que lo quería no solo como padre, sino también como héroe, alguien que lo había inspirado a él y a millones de personas. Iñaki recalcó que, sin importar los desafíos que enfrentara su padre, él siempre estaría ahí, junto con su madre y sus hermanos, para continuar el legado futbolístico de la familia. La historia de Javier Aguirre es una epopeya futbolística, donde la pasión, la perseverancia y el amor familiar se combinan para crear un legado imperecedero. Desde el dolor de la pérdida de su padre, las dificultades económicas y el estrés de sus fracasos profesionales, hasta su lucha por la salud y su amor eterno por Silvia, Javier vivió una vida llena de emoción y significado. Sus éxitos, desde llevar a México al Mundial hasta liderar a equipos españoles y alcanzar logros que lo enorgullecen, son testimonio de su talento y dedicación. A pesar de los duros desafíos que enfrentó, Javier siempre encontró la manera de levantarse, con un espíritu indomable y la convicción de que el fútbol une a la gente. El legado de Javier no solo reside en los títulos y la fortuna que labró, sino también en la forma en que inspiró a sus jugadores, aficionados y familiares. Demostró que, por muy difícil que sea la vida, el amor y la perseverancia lo pueden todo. Aunque su salud lo haya frenado, el espíritu de Javier sigue siendo una llama inagotable, que continúa irradiando a través de sus partidos, sus tácticas y el cariño de los aficionados de todo el mundo. No te pierdas más historias conmovedoras como la de Javier Aguirre. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional, donde el fútbol y el corazón se unen para crear una leyenda eterna. Una leyenda eterna. Una leyenda eterna.